Llevas años trabajando en ti misma, y aún así hay algo que no se mueve. No es que no hayas intentado lo suficiente, no es que te falte información. Probablemente sabes más sobre tus patrones, sobre tu herida, sobre cómo funciona tu psique que la mayoría de las personas a tu alrededor. Has leído, has reflexionado, has estado en terapia o cerca de estarlo. Has trabajado cosas que eran difíciles de trabajar. Y sin embargo, hay algo que sigue ahí. Una sensación que aparece una y otra vez, aunque cambies el escenario. Una forma de reaccionar que reconoces en el momento en que ya la estás viviendo, pero que no puedes parar. Una versión de ti misma que aparece en ciertos contextos, aunque hayas jurado cientos de veces que eso ya lo habías resuelto. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Esa sensación de haber hecho tanto trabajo y que algo todavía no se mueve. Eso es lo que este video va a explicar, porque Jung identificó el motivo exacto por el que ocurre. Y no es lo que crees. No es que te falte trabajo interior. Es que has estado añadiendo comprensión encima de cosas que necesitaban morir. Y eso nunca funciona. Quiero contarte algo sobre una mujer que voy a llamar Lucía. 43 años. Casi una década de trabajo interior genuino. Ha leído a Jung, ha estado en terapia, ha hecho retiros, ha trabajado su sombra, conoce el concepto de herida materna mejor que la mayoría de los psicólogos que conoce. Y hay algo que no termina de moverse. No sabe exactamente qué. Solo que cuando ciertas situaciones aparecen, ciertos tipos de personas, ciertos tipos de conversaciones, algo se activa en ella con la misma intensidad de siempre, como si todo el trabajo que hizo no hubiera llegado a esa capa en particular. Lo que Lucía no sabía todavía era algo que Jung documentó con una precisión que todavía sorprende cuando lo lees. La transformación no funciona de forma aditiva. Puedes añadir toda la comprensión del mundo encima de ciertos patrones y nunca moverlos. Porque los patrones no viven en la comprensión intelectual, viven en las identidades, en las versiones de ti que construiste, muchas veces para sobrevivir, muchas veces para ser amada, y que ahora mismo son demasiado pesadas para que puedas llegar a quien realmente eres cargándolas. La única forma de avanzar es la sustracción, dejar que ciertas cosas mueran del todo. Hoy voy a hablar de 5 cosas específicas que Jung identificó como los anclajes más pesados de la psique femenina. Y al final de cada una voy a darte algo concreto. No un concepto, algo que puedas usar. Para empezar a soltar. Quédate. Esto es para ti. Primera cosa. La necesidad de parecer buena persona. Voy a pedir que te quedes con esto, aunque al principio suene raro. Porque sé que la reacción inmediata a esa frase suele ser, pero yo soy buena persona, no es actuación, es quien realmente soy. Y puede ser verdad. Y también puede ser verdad lo que voy a decir ahora. Hay una diferencia enorme entre ser genuinamente buena y necesitar que todos a tu alrededor lo perciban así en todo momento. La primera viene de adentro, la segunda viene del miedo. Y en las mujeres esa necesidad tiene una forma muy específica que los libros rara vez describen con exactitud. No es vanidad. Es un sistema de supervivencia que aprendiste antes de tener palabras para cuestionarlo. El sistema que te enseñó que si eras suficientemente buena, suficientemente disponible, suficientemente amable, suficientemente sacrificada, el amor se mantenía. Y que si ocupabas demasiado espacio, si decías lo que realmente pensabas, si decepcionabas a alguien, ese amor podía irse. Ese sistema lleva décadas operando de forma tan automática que ya no se siente como miedo. Se siente como quien eres. Lucía lo vio un día en una conversación con su hermana. Llevaba meses con algo que necesitaba decir. Algo real, algo importante. Y cada vez que estaba a punto de decirlo algo, la detenía. La vieja programación activándose en automático. Si lo dices, vas a parecer difícil. Si lo dices, van a pensar que eres egoísta. Un día lo dijo.
La conversación fue incómoda. Su hermana no reaccionó bien al principio, y Lucía esperó la catástrofe que su sistema le llevaba décadas prometiendo. La catástrofe no llegó. Su hermana la llamó 3 días después y le dijo que tenía razón. Jung escribió que esta identidad no se suelta por decisión. Lo que ocurre es que la psique desarrolla suficiente centro interior como para no necesitar buscar confirmación afuera de forma compulsiva. No se decide, emerge. Y saber cuándo ya emergió es simple. Puedes decepcionar a alguien y sentirte estable, no orgullosa, no cómoda, solo estable. Firme en tu propio conocimiento sin necesitar correr detrás a explicarte hasta que el otro te perdone. Una pregunta para llevar. La próxima vez que vayas a decir algo que no sientes del todo como tuyo, algo modulado para no incomodar, párate un segundo antes de decirlo y pregúntate, ¿estoy eligiendo esto porque es lo que quiero decir o porque es lo que esta persona necesita escuchar? No tienes que cambiar nada todavía, solo observarlo. Esa observación es el inicio. Segunda cosa. La compulsión de salvar, arreglar y sostener a todos. Esta es la que más cuesta reconocer porque durante mucho tiempo fue indistinguible del amor. Jung estudió lo que llamó el arquetipo de la sanadora herida. Mujeres que se sienten magnéticamente atraídas hacia personas que sufren, que se sienten más vivas cuando son necesitadas, que han organizado sus relaciones, su tiempo, su sentido de propósito alrededor del acto de dar y de ayudar. Y lo que encontró una y otra vez fue algo incómodo de admitir. Esa compulsión casi nunca es solo sobre la otra persona. Es sobre quién ayuda. Cuando tu sentido de valor está construido sobre ser necesitada, vas a buscar inconscientemente personas que te necesiten. Cuando tu identidad es ser la que sostiene todo, vas a rodearte de personas que se derrumban. Y esta es la parte más difícil de ver en una misma. Cuando esas personas empiezan a estar bien, cuando empiezan a necesitarte menos, puede que encuentres razones inconscientes por las que todavía te necesitan. Porque si están bien, ¿quién eres tú? Esto no es compasión. Es codependencia usando la ropa de la compasión. Y viene de un lugar muy específico. El de la carencia. No soy suficiente a menos que me necesiten. Mi presencia no tiene valor a menos que esté resolviendo algo. Lucía lo vivió la tarde que su mejor amiga le dijo que ya podía sola, que había encontrado la forma de resolver lo que llevaban años resolviendo juntas. Lo primero que sintió fue alivio. Y justo detrás del alivio, una desorientación que no esperaba. Si no era la que ayudaba a su amiga, ¿qué era en esa relación? Esa pregunta, incómoda, necesaria, honesta, es exactamente lo que la individuación hace emerger. Soltar esto no te hace fría, te hace discerniente. Significa que das desde la plenitud en lugar de desde la necesidad de ser necesitada. Una pregunta para llevar. La próxima vez que alguien te comparta un problema y sientas ese impulso automático de ofrecer soluciones, espera un momento antes de hacerlo. Y pregúntate, ¿esta persona me está pidiendo que resuelva algo o me está pidiendo que esté presente? La mayoría de las veces la respuesta sorprende. Aquí quiero pausar un momento porque hay algo que necesito decir sobre cómo funciona este proceso antes de seguir. Estas 5 cosas no mueren de golpe. No hay un momento de iluminación en que todo se suelta a la vez y aparece una versión nueva y completa de ti al otro lado. Funciona más en capas. Crees que soltaste algo y lo sueltas de verdad durante semanas o meses. Y luego algo lo reactiva. Una conversación, una situación, una persona que toca exactamente ese punto. Y de repente estás completamente dentro del patrón otra vez. La tentación en ese momento es interpretar eso como fracaso, como que el trabajo no sirvió de nada, como que no has avanzado. Jung lo documentó de forma diferente. Llamó al proceso de transformación una espiral, no una línea recta. Circulas el mismo territorio una y otra vez.
pero cada vez desde un lugar ligeramente más consciente. Y la diferencia entre la primera vuelta y la décima no es que la décima vez ya no sientes el patrón, es que esta vez lo ves mientras lo estás viviendo. Y ver no es lo mismo que estar inconsciente dentro de él. Esa diferencia, aunque desde dentro parezca pequeña, lo cambia todo. Porque el momento en que te ves desde afuera, aunque sea por un segundo, ya es diferente a no verte nunca. Lucía tardó en entender esto. Esperaba un antes y un después limpio. No lo encontró. Encontró algo más modesto y más real. Que cada vez que volvía al patrón, el agarre era un poco más flojo. Y que con el tiempo esos momentos de verse desde afuera llegaban cada vez más pronto. Tercera cosa, el apego a ser comprendida. Voy a describirte algo y quiero que notes si lo reconoces. Tienes una conversación importante. Explicas algo, una decisión que tomaste, algo que sentiste, una perspectiva que tienes. La otra persona no lo entiende del todo, o lo malinterpreta, o simplemente no puede verlo desde donde estás. Y en lugar de dejarlo estar, algo en ti se activa. Buscas otro ángulo, lo reformulas. Intentas que esta vez la combinación correcta de palabras finalmente haga que lo vean. Y cuando termina la conversación sin haber llegado a eso, sales con esa sensación específica de haber quedado invisible. ¿Te suena? Jung identificó esto como una de las trampas más silenciosas y más costosas que existen. Y la razón por la que es tan costosa está en lo que revela sobre la relación contigo misma. Si necesitas que otros comprendan tu experiencia para sentirte válida, todavía estás externalizando tu sentido de realidad a la capacidad de otros de comprenderla. Tu experiencia interior solo se siente completamente real cuando alguien la confirma. Y eso es una base profundamente inestable sobre la que construir una vida. Porque la mayoría de las personas, incluso las que te quieren, no tienen acceso a tu mundo interior. Nunca vivieron en tu cuerpo. Nunca vieron el mundo a través de tu historia y tu percepción específicas. No pueden comprenderte completamente. Y esperar que lo hagan antes de sentirte firme en tu propia experiencia significa que vas a esperar mucho tiempo. Lucía pasó meses intentando que su familia entendiera una decisión importante. Semanas buscando el ángulo que finalmente hiciera que lo vieran. Hasta que un día, agotada de explicar, se hizo una pregunta diferente. ¿Por qué mi saber necesita ser votado para ser real? No la resolvió inmediatamente, pero algo cambió en el momento en que pudo formularla. Lo que Jung llamó autoridad interna no es arrogancia, no es dejar de escuchar a los demás, es confiar en tu propia percepción con suficiente solidez como para que no necesite confirmación externa para existir. Una pregunta para llevar. La próxima vez que salgas de una conversación con esa sensación de haber quedado incomprendida, antes de volver a intentar explicarlo, pregúntate: ¿esta persona no pudo comprenderme o es que yo todavía necesito que lo haga para sentirme válida? La distinción importa más de lo que parece. Cuarta cosa. La fantasía de quien alguien podría llegar a ser. Esta va a tocar algo en muchas de vosotras. Lo sé porque es la que más cuesta nombrar en voz alta. Tienes a alguien en tu vida. Puede ser tu madre, tu pareja, una amiga, alguien que querías. Y esa persona consistentemente te decepciona, te lastima o cae por debajo de lo que necesitas de una forma que importa. Pero sigues. O sigues intentándolo. O sigues con la puerta abierta. Porque puedes ver quién podría ser. La versión de esa persona que ya trabajó lo que tiene que trabajar, que ya tomó las decisiones que necesita tomar, que finalmente aparece de la forma en que tú necesitas que aparezca. Y te relacionas con esa versión en lugar de con la persona que tienes delante. Jung llamó a esto proyección. Y fue directo sobre lo que hace. Cuando te relacionas con el potencial de alguien en lugar de con quien es ahora mismo, no estás viendo a esa persona. Estás viendo algo que tú colocaste encima de ella. Una historia que necesitas que sea verdad porque la alternativa
aceptar quién es realmente, te obligaría a tomar decisiones que no estás lista para tomar. ¿Por qué no estás lista? Puede que porque aceptar quién es implicaría reconocer cuánta energía has invertido en algo que no existe de la forma en que lo imaginabas. Puede que porque la esperanza de que cambie es lo único que te permite seguir. Puede que porque perder esa versión de esa persona se sentiría como perder demasiado. Lo que sea, le pertenece a ti, no a ella. Lucía lo vivió con su madre durante años. No era una relación mala. Había amor real. Pero había también un patrón que Lucía llevaba una década esperando que cambiara. Y cada vez que su madre actuaba exactamente como siempre había actuado, Lucía se sorprendía. Como si cada repetición del patrón fuera una anomalía en lugar de información. El día que Lucía dejó de sorprenderse fue el día que algo cambió profundamente. No porque su madre cambiara, porque Lucía finalmente dejó de esperar que lo hiciera. Jung dijo que soltar la fantasía de quien alguien podría ser requiere duelo real. No estás soltando solo una esperanza, estás soltando a una persona que no existe, una versión de alguien que quizás amaste durante años y que nunca estuvo realmente ahí. Ese duelo no se puede saltar, tienes que atravesarlo. Pero al otro lado hay claridad. La capacidad de ver a las personas tal como son y tomar decisiones basadas en la realidad presente. Una pregunta para llevar. Piensa en esa persona y hazte esta. ¿Cómo me relacionaría con ella si supiera con certeza que nunca va a cambiar? No tienes que actuar según la respuesta todavía. Solo observa qué sientes cuando la haces. Quinta cosa, y esta es la más difícil. La que más le cuesta soltar a las mujeres que más han trabajado su interior, y la que más importa, la identidad de ser la mujer herida. Antes de continuar necesito decir algo con mucho cuidado porque sé que puede malinterpretarse. Si atravesaste trauma, y la mayoría de nosotras lo hemos hecho en alguna forma, reconocer eso importa. Sentir el dolor de lo que viviste importa. Entender cómo esas experiencias dieron forma a quien eres importa profundamente. Jung no cuestionó nada de eso. Lo que cuestionó fue lo que ocurre cuando la herida se convierte en el centro de la identidad. Cuando la historia de lo que te ocurrió se convierte en la historia más importante que cuentas. Cuando tu historial de trauma se convierte en el marco principal para entenderte y el lente a través del cual interpretas cada nueva experiencia. Porque eso es fundamentalmente diferente a sanar. Jung observó algo en su trabajo clínico que toma valentía decir en voz alta. Muchas mujeres que habían hecho años de trabajo terapéutico, que podían articular sus heridas con una precisión impresionante, nunca habían salido realmente de la fase de identificación con esas heridas. Las comprendían perfectamente, pero seguían organizando toda su existencia alrededor de ellas. Tomaban decisiones a través del filtro de la herida. Formaban relaciones a través del filtro de la herida. Interpretaban las intenciones de los demás, sus propias limitaciones y posibilidades, todo a través del lente de lo que les hicieron. Y también observó algo que cuesta admitir todavía más. Muchas mujeres resisten inconscientemente moverse más allá de la identidad herida porque hay beneficios reales en mantenerla. Las personas las tratan con más cuidado. Sus dificultades tienen una explicación. Pertenecen a una comunidad de personas que comparten ese dolor y no tienen que asumir responsabilidad completa de quiénes están llegando a ser porque siempre pueden señalar lo que atravesaron. Nada de eso es malicioso, es completamente humano, pero mantiene a las mujeres atascadas en un lugar desde el que no pueden construir lo que son capaces de construir. Lucía lo reconoció una noche leyendo una descripción de sí misma que había escrito 3 años antes. En esa descripción, la herida era el protagonista. Todo lo que era, todo lo que hacía, todo lo que no podía hacer, pasaba por ese filtro. Y al leerla desde el presente se preguntó cuándo había dejado de ser la mujer que atravesó eso para convertirse en la mujer definida por eso. La respuesta la perturbó más de lo que esperaba.
Soltar la identidad herida no significa pretender que el daño no ocurrió. No significa minimizar lo que viviste, ni performar una fortaleza que no sientes. Significa integrarlo en lugar de centrarlo. Significa convertirte en alguien que carga lo que ocurrió sin ser definida por ello. Y significa que la pregunta deja de ser, ¿por qué soy así por lo que me pasó? Y se convierte en, ¿quién estoy llegando a ser a través de ello? Ese cambio de orientación, de la herida del pasado al devenir del presente, es uno de los movimientos más poderosos que puede hacer una psique humana, porque requiere reclamar la autoría de tu propia vida incluso cuando tienes razones completamente legítimas para no hacerlo. Una pregunta para llevar. ¿Cuándo fue la última vez que te describiste a ti misma, a alguien nuevo, a ti misma en privado, sin que la herida fuera parte central de la descripción? Si no recuerdas cuándo fue, eso te dice algo importante. Vuelvo a Lucía. Porque la historia de Lucía no termina con que soltó las 5 cosas y llegó al otro lado transformada y en paz permanente. Termina de una forma más real que esa. Termina con que un día se dio cuenta de que llevaba semanas sin buscar que alguien le confirmara que estaba tomando la decisión correcta. Que había tenido una conversación difícil y no había corrido a explicarse después. Que cuando alguien la había necesitado había podido estar presente sin disolverse en la necesidad del otro. Pequeño, casi invisible, pero completamente real. Y en ese momento entendió lo que Jung quería decir cuando escribió algo que creo que es la frase más honesta sobre la transformación que he encontrado. Escribió que no necesitas convertirte en alguien nueva, necesitas dejar de ser la versión de ti que sobrevivió en lugar de vivir. Esa frase me parece importante dejarla aquí, porque creo que es el centro de todo lo que hemos hablado hoy. No estás construyendo una versión mejor de ti misma. Estás quitando lo que cubre a la versión que siempre estuvo ahí. La versión que no necesita aprobación para saber quién es. Que puede dar sin necesitar ser necesitada. Que confía en su propio conocimiento sin requerir que nadie lo valide. Que ve a las personas como son y toma decisiones desde esa claridad. Que carga su historia sin ser definida por ella. Eso no se añade. Se descubre cuando lo que lo cubría finalmente muere. Cuéntame en los comentarios cuál de las 5 reconoces más en ti ahora mismo. Solo el número. Y si hoy quieres declararlo, no soy mis patrones. No soy la identidad que construí para sobrevivir. Soy quien emerge cuando todo eso muere. Y esa versión ya estaba aquí. Siempre estuvo aquí. Hecho está. Nos vemos en el siguiente video.